El día de hoy la declaración de Silvia Brunoldi que bueno, tuvo una especie de despedida VIP, de último adiós VIP, gracias al contacto político que tenía por ser amigo de Carla Bisotti. El lunes con el querido Pablo Terrencón. ¿Cómo no, Pablo? Paulino, un gusto. Ya. Mirá, anticipaste el regreso. El lunes. Se ríe María Laura, mirá. Se rió, sí, bien. Chao, Javi. Buen fin de, ¿eh? Hasta la semana próxima, gracias. Hola, María Laura, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Empezamos nuestra rutina viernes y seguimos el lunes, ¿no? Total y absolutamente. Muy ya bien. un poquito más temprano nosotros. Exactamente. Como siempre, Como 2:30 de siempre. la tarde. A la 1 yo y a las 2:30 con vos. Escuchame una cosa. Dime. Yo entré temprano. Sí. Estaba lindo, estaba un poco más cálido. Había salido el sol. El invierno había hecho una pausa. ¿Sigue así o no? Bueno, sí, pero viste que al empezar a ponerse el sol se empieza a refrescar. Pero, O sea, me dice... pero que por llover no está, que es lo importante. Muy bien. O sea, Y mañana vamos a aparentemente- poder hacer deporte o caminar o mirar el sol y las nubes. Dicho esto, Apertura de la rural, entre otras cosas. la cantidad de gente que hay por esa zona. ¿Viste? Tremendo, tremendo. Es viernes, pero esta noticia que ustedes prácticamente atravesó tu programa y el programa de Pablo, de lo que pasó cuando esta señora le agradece a Carla Bisotti haber despedido a su marido, es un vendaval. Realmente es muy fuerte, porque hasta ahora esta confirmación de que además había VIP para despedir familiares no la teníamos. Es muy fuerte lo que pasa. Nosotros vamos a hablar con el papá de Solange en un rato, pero si te parece bien, recordemos lo que dijo esta señora que a todos nos heló la sangre. Dale. Soy Silvia Brunoldi de la Liga Argentina de Protección al Diabético, así que bueno, quería agradecer dos cosas. Primero, en el marco que estamos hablando de la pandemia, quiero agradecer y felicitar a todo el foro, en lo personal, también a Carla, y que gracias a ella pude despedir a mi esposo, y luego el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días, y no quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con solo una secretaría como era. Bueno, en primer lugar, sobre lo que decíamos, yo estoy muy contenta, de verdad, profundamente, que ella haya despedido a su marido. Lo que creo es que todo el mundo debiera haber podido despedir a sus seres queridos. Había una prohibición, como otras prohibiciones muy polémicas, muy discutibles, y bueno, y ella de corazón se lo agradeció y dejó en evidencia lo que nosotros nos imaginábamos, pero todavía no estaba dicho abiertamente, explícitamente, que también había un vipismo, elegidos para despedir a los familiares. Sí, y la reacción fue bastante parecida a todos los hechos, ¿no? Primero con la foto que estaba trucada. Guada lo sabe mejor que nadie. Después vino el vacunatorio VIP y dijeron, Sí. no, eso es un bolazo, es una mentira, eso no sucedió, no ocurrió. Tuvieron que ir a declarar y fueron indagatorios. Y eyectaron al ministro de Salud cuando se confirmó. Lo dijo también Berbisky, pero no creo que haya sido casual, a diferencia de esta mujer. Berbisky que dice, no, me llamó el amigo Ginés, me dijo, anda, bueno. Después vimos todo lo que siguió ocurriendo. Y Ginés dijo, no soy amigo de Berbisky. Además, o sea, correcto. No era ni siquiera por una amistad. Correcto. Influencias. Exacto. Y ahora aparece esto, el argumento del gobierno es, yo no daba las órdenes, imagínense, era parte de cada nosocomio, cada clínica. Ahora, después hubo un decreto en agosto del 2020 por el cual se estableció un protocolo que habilitó a hacerse lo que no hacía. Claudio lo sabe mejor que nadie. Exactamente, pero además se lo agradeció con nombre y apellido. Evidentemente hubo algún tipo de diligencia. La cuestión es que todos los demás no podían, como pasaba con todo. Y que esto no es politizar, como dice Bisotti, la situación. No, esto es contar, esto es periodismo, esto es contar lo que estamos viendo, que en realidad no es más que mostrar lo que dijo una señora, ¿no es cierto? No, y si querés politizar, todo lo que acabamos de escuchar también es una diatriba política, loable, pero política, con un condicional contrafáctico. Y agradezco que hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido ministerio y hubiéramos tenido secretaría, como si eso hubiera sido la garantía de que las cosas se hayan hecho bien. Claro. Porque en realidad la evidencia es que las cosas se hicieron con altas irregularidades, independientemente del resultado final, que cada uno tendrá su evaluación. Pero vos imaginate que no nos tenemos que distraer ahora en eso. Por lo menos yo no me quiero distraer con si era o no era secretaría o era ministerio.
La cuestión es lo que ellos hicieron, no importa el nombre, lo que sucedió. Y lo que sucedía es que había un vipismo, unos elegidos que podían hacer lo que quisieran, se podían vacunar, podían ir de fiesta, podían despedir a sus familiares antes de morir. Habló Bisotti hoy, ¿la vemos? Sí, dale, porque esta fue la explicación oficial que dio. La reflexión era con la salud no de nuevo, no volvamos a ese lugar porque no vale todo por las elecciones. La verdad es que me parece Ministra, que tenemos que poner eso en contexto. La verdad es que Silvia es parte del foro, la verdad es que Silvia fue una de las personas que lideró esta transición para que se transforme en un decreto con esa mirada no solamente la situación que ella estaba transitando, sino que pudiera ser homogéneo para todo el país y que no dependiera solamente de las instituciones, y ella fue parte de eso. La verdad es que nosotros no autorizamos a nadie porque el Ministerio no autoriza. Yo entiendo que el agradecimiento de ella fue por haber sido escuchada y por haber avanzado. De hecho, ella contó también que cuando entró a la terapia intensiva había otras personas y digamos, instantáneamente se asumió que yo autoricé a todas esas personas. Eso es falso. Parece que hay que volverlo a escuchar, doctora Bisotti, hay que volver a escuchar porque dijo claramente lo reveló ella, no tiene nada que ver con una politización, esto es una revelación de una persona que simpatiza incluso por Bisotti políticamente. Y por otro lado, ella le agradece justamente por su diligencia. Lo que está diciendo es absolutamente contradictorio de lo que escuchamos de esta señora, ¿verdad? Sí, con un hilo de tuit que ya vamos a ver, pero lo veo a Claudio que se sale de la vaina y me gustaría una opinión, Claudio, perdón, sin... Mi opinión no es parcial, no es imparcial, va a ser parcial, por ende no la voy a dar ahora. Pero solo quiero recordarles que ese sanatorio, el sanatorio en Chorrena, es de UPCN. El gremio Unión de... Personal Civil de la Nación. Estatales Así que un de llamado la... de Bisotti es perfectamente posible. Esto no es el sanatorio... no sé, el Diagnóstico, la Anchorena o el Finoquieto, que una son clínica sanatorios privada, privados. no importa, claro. Este es un sanatorio de UPCN, motivo por el cual a la doctora Bisotti le hubiera costado muy poco llamar por teléfono, levantar un teléfono o hacer levantar un teléfono y llamarlo al secretario general del gremio y decir, mira, deja entrar a fulano. Yo pongo en contexto las cosas, porque la señora es una farsante, está claro, esto se mire, hablo de Bisotti, la otra señora no sé quién es, pero que armó este foro de amigos, este foro de instituciones amigas, para poder convalidar cierto tipo de medidas que tomaba cuando todos estábamos en contra de esas medidas. Sí, vale un aspecto acá, María Laura, importante de lo que dice Claudio, que es que no habrá una firma de Bisotti, no hay una autorización. No, Bisotti claro se jacta y dice, yo no es autoricé estúpida. nada, Hay una no lo diligencia, autorizaba. hay una un diligencia, llamado. pero además lo Correcto. dice la señora. Exactamente. La señora no dice otra cosa, Bisotti, Correcto. dice claramente Correcto. que le agradece eso. Después Bisotti dice, pero no me está agradeciendo eso, me está agradeciendo otra cosa. No. Claramente lo dice, no es interpretación. No hay manera de interpretarlo. ¿Querés el hilo de Bisotti? Porque Bisotti, después de esa nota periodística de esta mañana, dice, ante la publicación de información falsa, a ver, sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de vida durante la pandemia, creo que es conveniente que tengamos memoria de lo que vivimos y reflexionemos para dar por cerradas todas las especulaciones. Y después ahí sigue. Aclaro que ni el Ministerio ni yo autorizamos visitas. No, es esto. No, por Llamaron. supuesto que no. No, para se que la hace un autorice. llamadito, lo explicó recién Claudio. Depende de UPCN, es solamente un llamadito, no tenés ni siquiera que mandar un memo. Lo que hicimos fue escuchar y acompañar necesidades de la sociedad civil, sociedades científicas y equipos de salud de todo el país, Mentira, adaptando mentira. las normativas en tiempo real a las circunstancias que se vivían. Nunca convocaron a ninguna sociedad científica. Yo les recuerdo, la Academia Nacional de Medicina le reprochó a la doctora Bisotti no haberlos nunca llamado. La Asociación Médica Argentina lo mismo. ¿Saben ustedes que la doctora Bisotti y el doctor Ginés nunca llamaron a la Facultad de Medicina de la UBA? Nunca convocaron a ningún científico. Armaron una banda de amigos, que no voy a recordar los nombres porque todo el mundo los recuerda, y con eso gestionaron la pandemia. No convocaron a la Academia Nacional de Medicina, a la Asociación Médica Argentina, a la Facultad de Medicina de la UBA, ni a ninguna otra institución, salvo la Sociedad Argentina de Pediatría, cuando no le quedó más remedio y hubo cosas poco claras. Y la sociedad civil también dice en el tuit, la sociedad civil somos todos y la sociedad civil quería ver a sus familiares y tenía todo el derecho y muchas veces no lo pudo hacer, casi en todos los casos no lo pudo hacer. No, y es un estropicio más. Yo digo, nada ha roto más la autoridad, María Laura, que esta falta de ejemplaridad. Porque esto desvanece el rol de la autoridad.
Vos, en tu papá, en tu mamá, el valor del esfuerzo, el sacrificio, el ejemplo. Todo es el ejemplo. Todo es el ejemplo. Uno no enseña de otra manera. Enseña haciendo. Los chicos te siguen y hacen lo que vos haces, o lo que vos hiciste, o lo que vos le mostraste, o lo que ellos recuerdan de lo que vos hiciste. Mirá, somos lo que hacemos, dice ese mural de Merenciano Sena, otro de los capítulos del día, pero lo traigo a colación. Somos lo que hacemos. Sí. Bueno, si el gobierno es lo que hizo en este tipo de cosas, fue un verdadero estropicio, muy deshumanizado, no humanizado. O sea, exactamente lo opuesto a lo que muchos intentaron vender. Y no lo pueden tapar con la mano, no puede simplemente Bisotti diciendo no fue así, taparlo. No hay más evidencia que la palabra de la persona que pudo hacerlo cuando todos los demás no pudieron. No, es así. Solo los amigos, solo los conocidos, solo los que ellos querían. Es muy fuerte, porque era un capítulo que todavía no se había abierto, Paulino. Todavía no se había abierto las despedidas a los familiares, porque es algo muy doloroso, muy íntimo. 10 de agosto del 2020. Y todo lo que narró antes era una gestión, se supone, ya había habido 13.000 fallecidos en la Argentina. Exactamente. O sea, ya había mucho dolor. No había vacunas, además. Los protocolos iban modificándose. Estábamos discutiendo a los runners por aquel entonces de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos justificando por qué las escuelas no podían ser reabiertas y volver a cierta normalidad, aún con días pares o impares. Estábamos discutiendo si debíamos modificar los montículos de tierra que obturaban que cualquiera ingrese a las ciudades. Los no residentes, propietarios de casas en otros lugares donde no estaban o donde no habían quedado en medio de la cuarentena decretada a fines de marzo, no podían ir a esos lugares. Esos lugares se habilitaron en noviembre casi. Y si te hubiera pasado algo en tu casa, te la tenías que bancar. Y si te encontrabas con la casa y se le cayó el techo por la lluvia, bueno, flaco, cuando llegaba arreglala. Eso es lo que vivíamos. Y sin embargo alguien levantaba el teléfono y, che, hay alguien que quiere, ¿le podés hacer el favor de...? Hasta ahora lo sabíamos con otras cuestiones relativas a la pandemia, todas gravísimas. Esto se suma, y se suma al punto de que hay gente que ha decidido hacer una denuncia. ¿No es cierto, Gabriel? Se denuncia a Carla Bisotti por esto en estos momentos. Hoy a la mañana, por supuesto que esto se conoció a primera hora, generó muchísimo rechazo. Hay que entender la conducta delictiva denunciada, o la supuesta conducta delictiva que denuncia Yamil Santoro, Juan Manuel Facio, del equipo de republicanos, y que fue sorteada esta mañana en la Cámara Federal de Pi, en el segundo piso, y que resultó sorteado Sebastián Casanelo como juez, con Gerardo Polichita como fiscal, dos históricos y duros fiscal y jueces de Comodoro Pi, va a ir por el carril de lo que tiene que ver con una posible violación al artículo 205, aquel famoso artículo que tanto se rememoró en los delitos contra la salud, lo que tiene que ver con los cuidados, la expansión del virus, la pandemia, el no cumplimiento de las normas y los incumplimientos de deberes funcionario público y abuso de autoridad, que es el mismo delito por el cual va a indagatoria en breve, después de la feria, el lunes reanuda a los tribunales, Ginés González García. Ahora, por otro lado, por fuera de lo legal va lo ético, que muchas veces lo ético y lo moral y lo legal no tiene nada que ver, pero esto es absolutamente antiético, antimoral, y veremos si es antijurídico también. De momento lo es, antiético, antimoral, con lo que Argentina pasó y la explicación que da la doctora Bisotti en Twitter, yo la verdad me hubiese callado. Perdón que diga esto, pero me parece indignante a la luz de lo que vivieron aquellos familiares que tuvieron que ver a un familiar, hijo, madre, padre, que entraba a un sanatorio y nunca más lo vieron. Sí, con el agravante de que Bisotti incluye algo que creo estaba en su inconsciente. No politicemos la salud. ¿Qué es? No hablemos del pasado. ¿Qué sería no politizar un hecho que tuvo un componente político muy alto? Cuando no saben explicar, la culpa la tiene el otro. Es así. Dijo Entonces, Tato, ¿qué? eso sí. Vos lo contás, te dicen, no, estás haciendo mal, estás politizando. Simplemente para que no lo cuente. Cualquier argumento vale. Cualquier cosa que diga no tiene sentido. Ni politizar, ni las elecciones, ni que lo que dijo la señora no lo dijo, ni que quiso decir otra cosa. Nada tiene sentido. El dolor está muy latente. Nada tiene sentido. ¿No? El dolor está a flor de piel en aquello que familiar. Respeto ante todo y solidaridad con ellos. Claro, no podés rebatir incluso lo que acabas de escuchar. No tiene sentido. Respeto, un poco de respeto. ¿Cómo son las cosas en la Argentina? Igual, insisto, ¿no? Berbisky hace un comentario al pasar. ¿Al pasar? Bueno, por eso, ponele. Esta mujer lo hace desde la admiración que le propone, la imagen. Desde el agradecimiento. Y el agradecimiento, claro. La gratitud eterna que va a tener por haber podido hacer lo que otros no pudieron hacer. Exactamente. Y lo hace en un foro casi, o sea que nos enteramos de rebote.
Fue así. Una revelación que quizás ni ella tenía planeado hacer. Exacto. Salvo la foto, Guada Vázquez, la enorme protagonista de esa foto que fue la foto del año 2020, de la fiesta en Olivos en el cumpleaños de Fabiola, que ya conocemos, el resto fue casi hechos de la causalidad. Como en la Argentina, muy buena parte de las cosas es porque nos la chocamos. La foto porque la investigamos, la foto porque es de julio. hurgamos, porque hacemos inteligencia. La foto es de julio del 2020. Julio del 2020. Sí. Esto es de agosto. Al mes siguiente. Al mes siguiente. Seguían. No, todo pasaba simultáneamente. Claro, está bien, pero este hecho de la señora que denuncia, por supuesto, tiene el dolor de haber perdido a su ser querido, a su esposo. Esto del 16 de agosto del 2020. La foto fue el 14 de julio. Sí. Seguían. Claro, Lo que cuenta la señora Brunoldi, Silvia Brunoldi, fue una semana antes de lo de Solange Muse. Correcto. Esa es otra fecha para tener Que presente. fue lo que Por supuesto. luego decantó en el decreto que firma Alberto Fernández permitiendo que los familiares puedan ver a sus seres queridos antes de morir. Eso ocurrió el último día de agosto, a principios de septiembre. ¿Ustedes recuerdan la imagen del papá tratando de cruzar una frontera con su hijo? Sí. Creo que el país lo recuerda. ¿Se acuerdan? Sí, hoy hablamos con él. Santiago del Estero. ¿Cómo que no? Vamos a hablar con él en un ratito. ¿En serio? Claro, porque en ¿Cómo no realidad recordar? eso que está agradeciendo esta señora Silvia, ¿no podría haberlo hecho con Solange y con el papá de Solange? Con tanta gente, digo, pero esto es muy simbólico, ¿no? Esa imagen recorre, está en nuestras retinas, lo que vivió el papá de Solange y Solange. Yo creo que hay una concepción que se derriba. Es la concepción, permitímelo poner en estos términos, Zanini. Cuando en televisión dice, y Berbisky no tiene que ser culposo. Yo le dije que era una persona a la cual el Estado tiene que cuidar. Es creer que siendo parte de un sistema vos te podés apropiar del bien más escaso en medio de toda la angustiosa situación que atravesamos todos por el mero hecho de que vos sos un servidor público que te puede servir de lo público, porque estás en condiciones de agarrar lo que otro no puede alcanzar. Una locura. Es creerse por encima de las reglas, es creerse por encima de los vecinos, cualquiera de nosotros, es creerse por encima, Por suerte, ser un ciudadano superior. Por suerte no todos administraron ni gestionaron la pandemia a lo largo y ancho del país de ese mismo modo. En el medio de todo esto, Paulino, Por suerte, en el medio de todo esto, cuando salta lo de Zanini, sacan un decreto, estos famosos DNU que se renovaban cada semana, cada 15 días, y agregan dos palabras: personal estratégico. Claro, no ¿Para solo qué? sanitario, sino estratégico. Eso lo agregan para jugar con eso. ¿Y quién define qué es estratégico? Y ahí vea la libre interpretación. Claro, que fue después. Fue después, Sí, porque pero no tenían cómo justificar la vacunación. Zanini fue personal de salud, firmó eso. La Claro, mujer firmó personal claro, de pero salud. después dijeron que era Porque eran personal los únicos. estratégico. Después Cuando inventaron vieron esa que no- figura. Claro, después fue un justamente invento. para... Hay que analizar lo que pasó De en el hecho, 2020. en el primer manual se edita como una especie de manual de protocolo en donde se ponían cómo tenía que ser el orden en el que se vacunaban y no figuraba la figura, valga la redundancia, de personal estratégico. No existía desde el principio. Pero- Eso se hizo después Exacto. para tapar el escándalo de los vacunados VIP. Pero claro, si Paulino está diciendo muy claramente que ellos firmaban con total impunidad que eran personal Exacto, de salud, porque no había otra categoría. si no había otra categoría, es lo que decimos, se creen Claro. por encima del resto de los No, ciudadanos. y además hicieron algo grave, porque Bisotti de última hizo un llamado, no quedó registro, quedará entre partes. Lo conocimos porque alguien le agradeció públicamente, no lo hizo de manera privada. No hay un documento. En ese caso hubo un documento. Y el que accedió a la vacuna se jactó y tuvo la impunidad, siendo el jefe de los abogados del Estado hoy, de decir soy personal de salud y lo firmó. Cosa que no puede decir, no decía eso. ¿Se entiende de qué estamos sí, hablando? claro. Entonces, imagínate el grado de ejemplaridad hacia abajo. Está, digamos, nos vamos a quedar con el testimonio de Silvia, Dale. esta señora que vimos. Nos va a quedar grabado como la foto de Guadalupe. La foto va a quedar como la foto de Guadalupe. Sí, la ¿no? de la Pero la cena foto en Olivos. de la fiesta VIP. O sea, este es un testimonio que muestra que también en esas cuestiones había elegidos. Había gente que se cree por encima de las cosas. Pero Qué es pena, que hay, perdón, ¿no? Hay una frase que cita todo peronista de ley que es: a los amigos todo, a los enemigos ni justicia.
es Bueno, una acá máxima, no estamos ¿no? hablando de enemigos, estamos hablando del pueblo argentino. Ninguna persona de ningún Pero a los lugar del amigos país todo, podía hacerlo. a los amigos todo significa incluso un trato favoritismo, pero clarísimo, ¿no? Pero acá no, explícito. pero está bien, pero no estamos hablando que los enemigos ni justicia. Ningún argentino podía ver a sus familiares cuando estaba enfermo. No, quiero Ninguno decir pudo algo. despedirlo. Probablemente muchos funcionarios del gobierno ni siquiera pudieron hacerlo. Seguramente. Quizás. Con lo cual, digamos, lo de... Bueno, ponele, pero por ahí alguno hubo, no importa. Pero sí creo que objetivamente hubo funcionarios que administraron la administración de la pandemia, valga la redundancia, en términos de las vacunas y demás, que fueron probos, loables, que nadie se saltó la cola. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires fue un ejemplo al respecto, Claro. Quirós, por Eso, ejemplo. sí. O sea, yo me vacuné cuando tenía que vacunar, vos, todo el mundo, Sí, digamos. No conozco, salvo que me muestren lo contrario. Hasta acá no apareció eso con Quirós, la vacuna y demás. Y él fue el último en vacunarse. ¿Qué dijo? ¿Yo por qué me vacuné último? Porque era ejemplificar con mi ejemplo que no había que hacerlo antes. Bisotti y sus papás los vacunó el día 1 que se habilita para los mayores de 70. No tengo nada con eso, pero no fueron todos a vacunarse el día 1. Algunos se vacunaron a los 30, 40 o 60 días porque tenías que esperar un turno. La edad. La edad. Entonces, nada, yo creo que es eso. Me da mucha pena, ¿sabes? Me da mucha pena y dolor.